Hoy quiero continuar o profundizar lo que Norberto compartió de parte del Señor la semana pasada. Espero que hayan tenido tiempo en esta semana para volver a escuchar el sermón de la semana pasada, donde Dios nos desafía a estar cerca del río de Dios. Entender que Dios es un Dios que no se define, sino que se revela. Es un Dios que se da a conocer. Es un Dios que no lo encerramos en formas, en experiencias, sino que necesitamos caminar juntos para poder hacer su voluntad. Nos gusta mucho encerrar a Dios en formas, en experiencias, porque son cosas que las podemos manejar. Y lo que no manejamos nos incomoda. Pero como Dios es el más inteligente de todos, siempre se mueve en formas en las que nosotros no podemos manejar. Así que como principio en tu vida, si te vas dando cuenta que algo te es fácil, que algo lo estás dominando, empieza a buscar más de Dios, porque significa que quizás el río te está quedando un poco lejos. La Escritura habla de que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, y a mí me encanta esa figura, porque podría haber dicho un reflector. También me dirías, en aquella época no había, pero algo que ilumine más para yo poder ver más allá, ¿o no? ¿A quién no le gusta? A mí no me gusta mucho el barco, no, viajo, pero no es el lugar donde más me gusta, me marea, bueno, distintas cosas. Y hay algo que me pone medio inquieto, es estar en el barco y no ver a dónde voy. Después cuando se empieza a ver tierra firme, uno ya se pone un poquito más tranquilo. Pero esta imagen de que su palabra es lámpara a mis pies, significa que tengo que estar constantemente caminando con esa lámpara, porque en cuanto dejo la lámpara, ¿qué pasa? No veo. Así que Dios nos desafía a volver a abrazar esas aguas vivas, esas aguas sin formas, pero esas aguas que traen vida y vida en abundante. La reflexión de hoy es permanecer junto al río. Esa palabra permanecer ha estado dando vueltas en toda esta semana en mi corazón. Y Dios habla en estos términos campesinos, árbol, agua. Ahora vamos a leer también algo sobre la vid. Y yo no soy hombre de campo como Roberto, que quizás estas simbologías le resultan sencillas. Yo soy urbano, el que me conoce, me gusta la ciudad. Yo veo pasto y me agarra alergia. Me gusta la gente, me gustan los edificios. Me gusta ir a comer a las 11 de la noche. En el campo puedo sobrevivir 1 o 2 días. Entonces quería entender más qué Dios quería decir a través de esto. Y vamos a repasar Salmos 1, que leímos la semana pasada. Dichoso es quien no sigue caminos de malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en las reuniones de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas no se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Y advierte, en cambio, los malos son como la paja arrastrada por el viento. Y luego en Juan
da un ejemplo similar apuntando a esta misma verdad espiritual, hablándonos a través del ejemplo de la vid. Estas palabras Dios las habló la última noche antes de ser entregado. Y yo creo que nos regaló el principio o los principios fundamentales de nuestra vida como discípulos de Jesús. Y allí en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corto. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé aún más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Permanezcan, dice, en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer. Anoten, permanecer para dar frutos. Así tampoco, dice, ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separado de mí, dice, algunas cosas pueden hacer. ¿Dice eso el texto? No, debe estar mal mi Biblia entonces. ¿Qué dice tu Biblia? Separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre, dice, se glorifica cuando ustedes dan muchos frutos. Y veía estos dos ejemplos, y como yo les venía diciendo, soy un tipo urbano. Hoy quiero profundizar en lo que yo entiendo que la Biblia nos habla de profundizar. No soy un tipo que domina la naturaleza, para los que no saben, alguna vez lo he contado, pero con Norberto y Randall compartimos un fracaso. Nunca hemos pescado nada. Y lo intentamos, ¿o no, Norberto? Así que no sé si la pesca me dejó a mí o yo dejé la pesca, pero era una frustración en mi vida. Acá tenemos muchos pescadores. No, pero no empiecen. No muestren mis fracasos. Ese es mi Lenny fracasado. Saqué un pedazo de no sé qué ahí. Saben, hace poco a mi hijo lo tuvimos que operar, ya lo he contado. Así que dentro de todas esas cuestiones que uno le promete a los chicos para pasar ese proceso cuando son chicos, hace mucho que me venía diciendo que quería pescar y yo no quería que mi hijo conozca a un padre fracasado. Ustedes saben que cuando uno es chico, el papá es un ídolo. Y yo lo voy a llevar a pescar, no voy a pescar nada. Así que pateaba esa situación. Un día lo llamo a Gustavo, no sé si anda por ahí Gustavo Escames, recién bueno, que se fue. Que Gustavo es gran pescador. Germán, ¿vos sos buen pescador o sos como yo? No, mejor. Está bien. Buenísimo. Que Gustavo es pescador. Así que le dije, Gustavo, me tenés que salvar. Le prometí a mi hijo que el fin de semana que le operaban, al domingo le iba a llevar a pescar. Y no tengo ni caña, le digo. ¿No me podrás prestar una caña y tirarme algunos tips? Me dice, sí. Así que tan generoso vino el sábado y me trajo una caña. Me dice, esta es para vos. No, yo no sabía, el cohete me regaló una caña a mí. Me dice, no es para vos, es para Mati. Ah, bueno, está bien. Le digo, ¿pero qué hago con esto? No tenía ni el anzuelo, nada. Y trató, pobre, de darme ahí unas indicaciones. Le digo, mandame un video de YouTube para ver cómo armo el anzuelo.
Así que se acercaba el día y yo estaba cada vez más preocupado. Pero Dios pone personas en nuestra vida, ustedes saben cómo es, ¿no? Así que ahí nos encontramos con Caro y Ale y resulta que Caro pesca, ¿o no? Ahí mi cuñada es pescadora. Yo dije, chao, Dios es bueno. Así que estábamos comiendo el domingo en casa, Ale estaba cansado, pobre, y yo le dije, bueno, andate vos a dormir, pero yo me la llevo a Caro, le digo. Estaba aferrado, no me quería soltar. Así que lo convencimos a Ale y fuimos. ¿Cuánto viajamos? Como 2 horas. 2 horas. Para llegar a un lugar que Gustavo me había recomendado. Así que saqué mi caña, como vieron ahí. No saqué nada, como de costumbre. Conseguí lombrices acá, aquella, una fenómena. Yo así me movía toda la lombriz. Y me dijo Gustavo, pedile al Señor cuando llegues que hay unos palitos que te venden que vas a ver que vos lo tirás y por ahí sacás algún pescado, me dice. Yo llegué y dije, mira, ¿tenés esto? Sí, tomá, te lo doy. Así que para los que ven mi lado fracasado, quiero decirle que yo conseguí pescar. Así que si está la foto de mi fracaso, pongan la foto de mi victoria. Bueno, no se rían. Che, hubieran hecho una ampliación, ahora se puede mentir. Era un pescado, le puedo asegurar que era un pescado. Bueno, yo pequé, vos no, Norberto. Randall no sé si está tampoco. ¿A qué voy con esto? Que me gustaría poder tratar de descifrar juntos en esta mañana este lenguaje del árbol plantado junto al arroyo y de esta vid en la que tenemos que permanecer. ¿Querés acompañarme en esta mañana? Como gran ignorante de la naturaleza, hace un tiempo en la oficina venía alguien que arreglaba las plantas en la oficina. Y había un árbol que no había caso, o sea, le poníamos agua, lo poníamos al sol, no sé, los que saben de planta las corren para un lado, para el otro. De hecho, en mi casa tengo unas plantas que en la casa de mi suegra no funcionan. No sé por qué, vamos a tener que orar en la casa de mi suegra, pero en la casa de mi suegra no funcionan y en mi casa sí funcionan. ¿Es así o no es así? Seguramente no es por mí, porque yo ni las riego, yo soy fanático de las flores artificiales, yo pondría todas flores artificiales. Pero este muchacho me explicaba, no, este árbol no va a seguir creciendo por más que le pongan agua y por más que hagan lo que quieran. Me dice, porque el problema son las raíces. Dice, ya llegó un momento donde la maceta en la que la tenés no va más. Así que por más que le tires agua, por más que la cambies al sol, la pongas con aire acondicionado, por si le gusta el aire acondicionado, necesita profundizar sus raíces. Y profundizar las raíces tiene que ver con el permanecer junto a las aguas. Y yo me preguntaba, ¿y qué es? ¿Cómo hago para profundizar mis raíces en este tiempo? Porque el agua está, ¿o no? El río de Dios está. De hecho, Él ya nos plantó junto a esa agua de vida, porque Él es el que nos planta. Imagínense si nosotros decidiéramos dónde plantarnos. No sé, yo me plantaría al lado del aeropuerto, me gusta viajar, ¿o no? Alguno se plantaría al lado de la cancha de Boca, ¿no? No es mi caso. Pero nos plantaríamos en otro lugar donde nos sintiéramos cómodos. Pero Dios en su gran amor y misericordia nos planta junto al arroyo. Y lo único que nos pide es que permanezcamos. Que permanezcamos. El agua está cerquita, pero necesitas profundidad.
En nuestra vida espiritual es importante entender dónde estamos plantados, junto al agua. Jesús dijo, yo soy. El que tiene sed, no dice vaya buscando por ahí, que por ahí la va a encontrar. Dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El agua no es el problema. Y hoy vamos a ver algunos hábitos, prácticas que nos ayudan a profundizar nuestras raíces. Los dos ejemplos que vieron que termina viendo dos ejemplos, los que se quedan y los que son arrastrados, los que permanecen en la planta o los que son cortados de la planta. Lo importante es aprender a permanecer cerca del agua, alcanzando ese río de Dios, entendiendo que Jesús es la fuente de vida de nuestros corazones, que todo lo demás es consecuencia de ese nutrirme de la presencia de Dios en mi vida. A veces, aún como cristianos, vivimos con raíces cortas. Venimos a la iglesia, es buenísimo venir a la iglesia. Hoy hay muchos que ya ni siquiera vienen a la iglesia. Después hablaremos un poquito de eso. Hacemos cosas, nos anotamos en actividades, servimos, pero falta profundidad y relación con Dios. Y eso hace que ante el primer viento ese árbol se caiga y se aleje de esa agua de vida. Colosenses 2, 6 y 7 nos habla un poco de esto. Dice, por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, dice, arraigados y edificados en Él, conforme a la fe como se le enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, estructuras, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Necesitamos ser arraigados en Jesús. Él está con nosotros, Él está en nosotros, su Espíritu habita en nosotros, pero necesitamos esa profundidad en mi relación con Él. No dejar que las cosas, que las experiencias sean la prioridad en mi vida, sino que mi comunión, mi profundidad con Él, y que el resto sea consecuencia en mi vida. Dios nos llama a profundizar nuestras vidas en donde su vida, la vida de Jesús, fluye. Permanecer no es pasividad. A veces leemos la palabra permanecer y pareciera que significa quedarnos quietos. No tiene que ver con eso. El árbol que nos describe el Salmo no está inactivo, sino que sus raíces constantemente están buscando las aguas de Dios. Jesús dice en Juan, yo soy la vid verdadera, permaneced en mí. Porque si están en mí, tendrán muchos frutos. Separados de mí, nada. Señor, guárdame de hacer separado de ti. Muchas cosas podemos hacer separados de Él.
pero necesitamos buscar a Él para hacer. Porque si lo buscamos a Él, sabemos el qué y el cómo. Si no, el qué y el cómo lo elijo yo. El permanecer se cautiva con hábitos espirituales. La vida espiritual profunda no aparece por accidente, no se nos pega, sería lindísimo. Si no, nos pegaríamos con aquellos que oran mucho. Acá tenemos un precioso ministerio de oración. Me pegaría a ellas para ver si se me pega. O me hubiera pegado a mi mamá y se me hubiera pegado. Muchas veces encontraba a mi mamá cuando volvía 3, 4 de la mañana en aquel living de aquella departamento orando. Y yo pasaba y me decía, Lenny, mañana tenemos que hablar. Y yo ya sabía. Pero son hábitos que necesitamos para profundizar nuestras vidas. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí pidiendo delante de Dios perdón por quizás no profundizar mis raíces. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre se glorifica cuando tienen mucho fruto. Su palabra es fundamental para profundizar. ¿Cuántos estamos leyendo la palabra de Dios? No quiero decir todos los días, por la duda que se me levanten algunos. Insisto, no es juicio, es evaluémonos, veamos qué está pasando. Pero si no me deleito en su palabra, corro el riesgo de separarme de esa lámpara y que mis pasos empiecen a ir por caminos que Él no tiene preparados para mí. Pero si me aferro a su palabra, puedo volver y ver la senda que Él tiene preparada para mí. La Escritura alimenta nuestras raíces y modela nuestra vida espiritual. Abracen la palabra de Dios, busquen la forma. Si no les sale leerla, por leerla, estudien. Hoy ofrecíamos cursos de estudio. Pero no se dejen. Porque cuando nos empezamos a dejar, es cuando nuestras raíces empiezan a quedar cortas y corremos el riesgo de que algún viento nos aleje de ese río de Dios. A veces pensamos porque hace muchos años que estamos en la iglesia, hace muchos años que somos cristianos, hemos leído, como en mi caso por cuestiones de estudios y muchas cosas, la Biblia entera más de una vez. Entonces digo, bueno, ya mi cuota de Biblia la tengo completa. Pero cuando empezás a deleitarte en su palabra, un texto que has leído muchas veces, por ahí un día, no sé cuándo lees, a la mañana, a la noche, al mediodía, cobra vida en tu corazón y te corrige y dice, Lenny, Susana, Elba, es por acá, ojo. La Escritura fortalece nuestras raíces. La oración es otra forma de profundizar nuestras raíces. Tenemos muchos textos bíblicos donde nos habla de Jesús apartándose para orar.
y muchos textos donde sus discípulos se quedaban dormidos mientras Jesús oraba. ¿Cuántos oran a la noche? A ver, alguien que me levante la mano. Algunos oran a la noche. ¿Cuántos se quedaron dormidos orando a la noche? Y Dios nos ama. Dios nos ama. Y vuelve y te dice, che, Lenny, te dije que oraras. Perdóname, Señor, perdóname. Es que mañana me tengo que estar a las 6. Tengo que llevar a Mati al colegio. O a veces oramos, Señor, yo por la comida, amén. ¿O no? ¿Por qué? Hacemos concursos a ver quién ora más rápido porque tenemos hambre. Y tratamos de no decirle que ore a ese que ore largo, porque siempre hay uno que ora también, que tiene. Entonces decimos, no, no, decirle a él que es cortito. Y nos acostumbramos. Y eso es raíces cortas. Porque si no vas a agradecer por la comida, no ores, Dios no se va a enojar ni te va a mandar al infierno. Ahora, si tenés esa costumbre, ese hábito de gratitud y oración de gratitud por la comida, hacelo consciente. No un mecanismo, porque si no volvemos a lo que lo hablaba Norberto la semana pasada. Estructuras, experiencia. ¿Orás por la comida cuando estás solo? Cuando vas a un restaurante, ¿orás por la comida? ¿O solamente en tu casa? Y no pasa nada. Pero a veces yo estoy en el laburo y me siento y tengo poco tiempo y pido la comida, empiezo a comer y digo, che, no oré. Pero no por... Sí, frenemos un cambio. Tengo 10 minutitos. No puede uno ser agradecido a Dios. Con mi hijo oramos de noche también, ¿no? Siempre antes de dormir nos pide orar. Y a veces me doy cuenta que lo hago medio mecánico. Y yo no puedo, señores. Ayúdame a bendecir a mi hijo. A entregar nuestro día, nuestro levantar. No quiero que mi hijo aprenda un rito. Quiero que mi hijo aprenda una experiencia con Dios. Que aprenda aún desde chiquitito a formar esas raíces que sostendrán su vida más adelante. Yo siempre digo que tenía miedo para dormir cuando era chico. No me gustaba dormir con la luz apagada. No sé si a alguno le pasa o le pasaba. Y mi mamá me enseñaba canciones, oraciones, que todavía aún las recuerdo. Son raíces, son raíces. No son experiencias, no son estructuras. Es una forma de aprender a relacionarnos con nuestro Dios. La oración profundiza las raíces de nuestras vidas. La comunión en la iglesia profundiza nuestras raíces. Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión y en el partimiento del pan y la oración. El estar juntos, compartiendo el pan, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, aprendiendo unos de otros, es una forma de arraigar raíces. Por eso siempre cuando vienen a hablar conmigo le digo, no dejes de venir a la iglesia. Pero no porque la iglesia sea mágica. A veces le digo, ni te digo que vengas a la nuestra, pero anda a una iglesia. ¿Por qué? Porque es de manual. Empezás a dejar de venir a la iglesia y terminás alejándote de Dios. Porque tus raíces se achican y un viento nos arrastra y nos aleja de la corriente. La alabanza y la gratitud profundizan nuestras raíces en Dios. Ayer a la noche orando me venía el ayuno. ¿Cuántos hacen, sin levantar la mano, es para autoevaluación, cuántos hace mucho
que no ayunan. Ahí para que sepan, Elvita levanta la mano. Y sabes, me ha tocado en estos últimos años encontrar 1.000.000 de excusas. Ayuno con Netflix, está bien, no hay problema, ayunar está bueno. El ayuno es simplemente un rendir cosas nuestras, cosas que dominan nuestra vida y nuestro ser, para dedicarle ese tiempo a Dios y decir: Señor, necesito rendir esto para que no se forme un trono en mi vida. Y la comida es uno de esos. Y como argentinos, ni hablar, ¿o no? Y muchos sí, pero yo ayuno mediodía. Está bien, ayunar como no hay problema. Ahora, yo siempre tengo una frase de cabecera: nadie se murió por no comer un día. No, pero a mí me duele la cabeza, me baja. Sí, es lógico, porque tu cuerpo te pide. Obviamente el consejo es hacerlo un día que estés tranquilo, no el día que tenés que trabajar todo el día. Buscá tu tiempo y apartá. Y volvé a esas prácticas que a veces se nos pasan porque nos da fiaca. ¿Así o no es así? ¿Es así o no es así? Oremos, ayunemos. Y hoy quiero cerrar preguntándote algo. ¿Cómo están tus raíces hoy? ¿Cómo están? El secreto de la vida espiritual no es correr a la experiencia. El secreto es aprender a permanecer en Él. No corras detrás de las actividades, corre detrás de Él. Porque solo así serás como un árbol plantado y permanente junto a corrientes de agua, y esas aguas bañarán tu corazón y correrán desde tu corazón ríos de agua viva. Imagínense si de cada uno de nosotros salieran ríos de agua viva, ¿cómo cambiaría nuestro alrededor? ¿Eso de qué me habla? De que nos faltan raíces más profundas. Y Dios quiere. Norberto decía: Dios quiere, este es el tiempo. Pero necesita hombres y mujeres dispuestos a permanecer. Si permanecemos, si nuestras raíces son profundas, si nuestra relación con Dios es profunda y dejamos que Él crezca en nosotros, vamos a tener muchos frutos. Y sabes, cuando hay frutos, todo cambia. Todo cambia. Porque los frutos no dependen de la rama, sino que dependen de la vid. Que tu vida de frutos no depende de lo que sos, depende de lo que sos en Él. Entonces, por más que hoy no te veas, si permaneces en Él, Él va a hacer mucho más, mucho más. Por más que quieras ser almendra, si no estás en un árbol de almendra, no vas a ser nunca almendra. Y si permanecemos en Él, solo si permanecemos en Él, nos será más fácil romper estructuras y seguir nuevos caminos. Porque nuestros oídos van a estar afinados a la voz de Dios. Y cuando Dios diga doblemos a la izquierda, vamos a doblar a la izquierda. Cuando estemos plantados, firmes, será más fácil cuando Dios te diga construye el arca, aunque no llueva.
y construirás el arca. ¿Por qué? Porque estás plantado firme al agua, y si el agua se mueve hacia la construcción del arca, no vas a dudar. Si no estás firme, lo más fácil es quedarte en la comodidad de la vida y de lo que todos hacen. Si estás firme, cuando Dios te diga voy a bajar fuego en el altar, como al profeta, vas a ir porque sabes que las aguas te llevan a eso. Cuando Él te diga yo voy a restaurar a tu familia, si estás firme, vas a caminar por esos caminos. Jóvenes, si están firmes, van a ser los que le van a enseñar a otros jóvenes que hay diversión sin alcohol, que el sexo en el matrimonio no es una vergüenza, sino es la forma en la que Dios nos diseñó. Y en vez de escondernos y de tratar de parecernos, si permanecemos en Él, vamos a dar vida a otros. Que en este tiempo podamos tener una actitud de profundizar nuestras raíces para poder saber a dónde Dios nos quiere llevar. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y solo entonces tendrán muchos frutos. ¿Cuántos creen que es tiempo de que Dios quiere dar frutos en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a profundizar nuestras raíces? Para que no sean solo experiencias, para que no sean solo formas, sino que sean frutos en nuestros corazones. Señor Jesús, perdónanos si quizás nos conformamos con solo estar cerca del agua. Señor, perdónanos por dejar nuestras raíces encerradas en una maceta que ya no sirve para el crecimiento. Señor, ayúdanos en este tiempo a profundizar nuestra relación contigo, a meditar en tu palabra, a orar, a ayunar, disfrutar de la comunión en la iglesia, entre hermanos, para que esas raíces puedan crecer y profundizarse y disfrutar a pleno de esas aguas que tú tienes para nosotros. Señor, no queremos experiencias, queremos esa profundidad. Señor, en lo profundo está lo sobrenatural para nuestras vidas. Si los muchachos en aquella barca no hubieran ido al fondo otra vez, tú nunca hubieras podido mostrarle el milagro de la pesca estando en la orilla. Señor, afina nuestros corazones, nuestros oídos para escucharte. Señor, aumenta nuestra fe para caminar hacia donde tú nos mandas. Señor, quiero más de ti. Quiero más de ti. No de actividades, no de experiencias, no de esfuerzo personal. Señor, quiero tus frutos en mi vida. Señor, y gracias porque sabemos que este es el tiempo. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. tu presencia. En tu hermoso nombre.